Queridos amigos y hermanos que nos siguen en la radio, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la sanación y vamos a encontrar en la Biblia las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Las enfermedades son enviadas por Dios o no? ¿Todos pueden practicar la sanación milagrosa? ¿O solo aquellas personas que tienen un don especial? También vamos a hablar acerca de qué podemos hacer para mantener la sanación y también de la diferencia entre la sanación y el exorcismo y muchas cosas más. Por ejemplo, ¿es siempre la voluntad de Dios sanar? Entonces los invito con mucho amor a escuchar este estudio bíblico. Mi castellano no es muy perfecto, pero voy a hacer lo mejor, así que ustedes me entienden. Este mensaje está dedicado a todos ustedes que quieren practicar la sanación milagrosa, bíblica y inmediata. Estamos aquí con hermano Joseph y vamos a preguntarlo sobre este asunto de la sanación milagrosa. Dios te bendiga, Joseph. Dios te bendiga. Yo sé que tú estás especializado a enseñar acerca de las profecías bíblicas sobre el tiempo del fin, Apocalipsis y el regreso de Jesús, la esposa de Cristo, el arrebatamiento y más. Yo pienso que tus enseñamientos de estas cosas son muy interesantes. Pero hoy me gustaría preguntarte sobre el importante asunto de la sanación milagrosa. Yo te conozco de muchos años y gracias a Dios pude ver personalmente cómo Dios te ha usado para sanaciones milagrosas, como cáncer, enfermedades terminales, gente en coma y más. Mi primera pregunta es, ¿cómo tú empezaste a practicar la sanación milagrosa? Bueno, Dios te bendiga. Dios ayúdanos. Cualquier cosa buena hacemos siempre, Señor. Nosotros podemos tomar los créditos por los errores. Bueno, he empezado hace unos años y yo he empezado a trabajar por el Señor en 1973, cuando era uno hippie, viajando por el mundo, trabajaba en hoteles. Y siempre creí en la sanación milagrosa, porque el Señor me entrenó en 1973. Del empiezo a creer en eso. Siempre oraba por los enfermos, siempre, pero nunca veía sanaciones inmediatas. Y entonces era muy frustrado por eso. Me acuerdo, había un tiempo que tenía mucho problema. Dice, Señor, ¿por qué no veo milagros? Marcos 16 dice, esos son los signos que van, las señales que van a acompañar lo que creen. Y tenía no muy poco problema, entonces me he acostumbrado a no ver milagros. Pero un día empezó hace unos años, cuando estuvimos evangelizando en la Europa del Este, yo soy italiano, y en 1989, cuando yo volví de la India, hemos sido unos años allá, pero problema de visa, eso tuvimos que dejar después de 2 años y medio. Y llegué en Europa de nuevo y sentí un deseo del Señor que el Espíritu Santo me quería que yo evangelizar la Europa del Este, los países excomunistas. Entonces empecé en 1991. Ahí me quedé como 20 años. Polonia, Serbia, Rumania. Tú eres de allá, tú eres una europeana del este. Sí. Tú conoces el sistema comunista, el régimen, tú puedes contar historia. Es muchos años que tú trabajas con nosotros. Dios te bendiga. Bueno, como tú sabes, lo voy a decir para nuestros amigos, pero tú ya lo sabes, hace unos años, que es 2004, algo así, Sí. Empecé a ver el primer milagro de sanamiento. Una señora de 75 años que tenía la enferma de corazón. Estuvimos en una casa, yo estuve enseñando un estudio bíblico. ¿Tú acuerdas? Tú estabas allá. Sí. Y en la mitad del enseñamiento del estudio bíblico, que era un mensaje muy importante, la señora se levantó y dijo, yo tengo mucho dolor porque sufro de corazón. Yo no lo sabía. Y tengo que ir a la casa, tengo que volver a mi casa, tengo que ir a la cama porque no puedo, yo me siento morir, no puedo continuar. Entonces yo me acuerdo, me puse muy furioso, digo, mira que el diablo está haciendo esta enfermedad, y va a parar a esta amada hermana. Era una señora muy llena de amor, que tiene problemas con su hija la perseguía, la tomaba su pensión,
Tenía muchos problemas. Entonces dijo, tengo que irme. Entonces yo me puse furioso contra el diablo. Digo, mira lo que el diablo está haciendo. Esta señora quiere escuchar el mensaje, pero el diablo está atacando con su enfermedad de corazón. Entonces me puse así furioso que sin pensar, digo, quédate aquí, vamos a orar, el Señor te va a sanar. Y después que digo esto, como la voz es, ¿qué dijiste? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Tú la vas a sanar? ¿Está loco? ¿Y si la oración no funciona? Todas las voces del infierno empezaron a hablarme. Entonces, antes que esas voces me desanimaban, digo, oramos rápido, antes que yo necesito oración aquí. Oramos rápido. Entonces me puso más furioso. Entonces le pedí a la dueña de la casa un poquito de aceite, oramos sobre el aceite, le pusimos el aceite, entonces le puse mis manos, y le pedí a todo el mundo, por favor, impongamos las manos. Eso hicimos, impongamos las manos. Espero que entiendan mi castellano, Dios les bendiga. Soy cristiano solo por gente inteligente, porque es así terrible que si uno no es inteligente no lo entiende. Gloria al Señor. Entonces impongamos las manos. Y rechacé el diablo. Sabía cómo orar, solo que no había milagro. Sabía que tiene que rechazar el diablo, tiene que mandar al diablo que se vaya con su enfermedad en el nombre de Jesucristo y que se vaya en este momento y que no vuelva. Pero la diferencia es que ahora me puse así furioso que el diablo se iba. El diablo tuvo que irse. Y la señora le digo, ahora camina, muévete sin dolor, sin nada y alaba al Señor. Porque camina por el cuarto aquí hasta que todo el dolor se va. Y camina, muévete sin dolor. Entonces ella empezó a caminar. Empezó a caminar. Caminé más y más. Y era como, su cara era como maravillada. Yo le dije, sigue caminando, alabando al Señor, agradeciendo que ya te ha sanado. Entonces la señora empezó a gritar que era sanada, empecé a llorar, a reír, que no podía creer que el dolor se había ido inmediato. Entonces, si afuera que la casa, el apartamento estaba al tercero piso, y digo, voy a probar la escalera, que la escalera no puedo, nunca puedo caminar por la escalera sin dolor. Entonces, se fue y regresó después de unos minutos gritando, digo, he ido corriendo abajo, corriendo arriba y dolor, no hay ningún dolor. Y eso fue la primera grande sanación milagrosa y instantánea. ¿Entiendes? Sí, gracias a Dios. Y le he explicado en mucho detalle, así que los amigos que escuchan pueden aprender cómo hacerlos. De ese enseñamiento no es solo por compartir testimonio de lo que ha pasado en mi vida y todo, va principalmente para enseñar a los amados amigos y hermanos que escuchan cómo ellos pueden hacer sanaciones milagrosas. Entonces voy a entrar en muchos detalles con el intento de enseñar que ustedes que escuchan también pueden hacer estas cosas. Entonces, Joseph, ¿qué es que tengo que hacer para recibir la sanación milagrosa? Bueno, es muy fácil. Tienes solo lo que tú tienes que hacer prácticamente, sí. ¿No? Las obras. Tienes que solo ir al Calvario, ser crucificado y resucitar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tienes que ser crucificado y resucitar el tercer día. ¿Entiendes? Eso es lo que tú puedes hacer en la carne, con obra física. Eso. ¿Eso lo quieres saber? No. Bueno, tú no puedes hacer nada para recibir la sanación. Leemos primero Pedro 2:24, por favor. Y ahí es muy claro. ¿Tienes por ahí? Muy sí. Claro lo que tienes que hacer. Primero Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Entonces, ¿qué te dice esa escritura? Que fuiste sanada por las heridas de Jesús. Heridas. Entonces, ¿cuándo te sanas? ¿Está hablando del presente o el pasado? Fuisteis es pasado. Ok, entonces no tenemos que hacer nada para ser sanado. Ahí es muy claro. Dice, por su herida
hemos sido sanados. No dice somos sanados ahora. Pedro está diciendo hemos sido sanados antes que hemos nacido, antes que nos hemos enfermado. Dios de la cruz, 2000 años atrás, ha enviado toda la sanación que necesitamos, todas las bendiciones, toda la salvación, toda la liberación espiritual, todo el poder contra Satanás. Todo enviado 2000 años, ha sido enviado 2000 años atrás de la cruz. Todo ha sido hecho. Jesús, cuando murió en la cruz, la última palabra dice terminado. Todo es cumplido. Todo lo que se necesitaba ser hecho ha sido hecho. Te cuento una historia. Había un hombre una vez que era muy desesperado, que se preocupaba siempre, lloraba, tenía pasadillas, terrorizado de morir e ir al infierno. Había orado en mucha iglesia, buscado en muchas religiones, y todavía era muy inseguro, que cuando se moría, iba a pasar la eternidad en el lago de fuego, en el infierno. Entonces, cansado de religiones que nunca le daban la seguridad, porque siempre decían, bueno, pero sabes, si peca, tú puedes perder la salvación. Eso son doctrinas falsas. ¿Una escritura para demostrar que no son? Bueno, te doy diferente. Sí, rápido. Juan 10, 28, dice, nadie te puede arrebatar de mi mano. Juan 11, 25, 26. ¿Quiere leer? Sí. 28. Juan 10, 28. Y yo los doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 25, 11, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y también... Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Primero Juan 5 está garantizado. Si tú podrías perder la salvación, entonces no sería escritural. También primero Juan, epístola de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien, sigue leyendo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Romanos 8. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenéis, no va a tener cuando llega a un nivel de perfección espiritual, teológica, sin pecados, que eso nunca va a llegar. He encontrado cristianos que me dijeron, yo no peco más, porque tengo Jesús. Bueno, esto no es correcto, porque Romano capítulo 7 dice el contrario. ¿Tienes Romano 8? Sí. 35, 37 al final. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, muchas doctrinas cristianas, son bastante erradas, ponen la salvación al condicional. Pero eso, el condicional, era solo en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento el condicional ha sido sacado gracias a la sangre de Jesús. Por ejemplo, hay gente que dice que sí, pero yo puedo renunciar a mi vida eterna. Yo he sido engañado por esta falsa doctrina unos meses. He escuchado un predicador, bueno, claro, Dios da la elección, puede elegir, pero Dios me ha hablado un día, y digo, no puede perder, porque tú no puedes renunciar a una cosa que pertenece a un otro.
Yo puedo renunciar a tu dinero, puedo renunciar a tus posesiones, puedo renunciar a tus cosas. No, no pertenecen a mí. Entonces nosotros podríamos renunciar a nuestra vida eterna si pertenecía a nosotros. Pero nuestra vida eterna no pertenece a nosotros. Es una cosa demasiado preciosa porque Dios la hace depender de nuestra fidelidad. Entonces, como dice 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, dice usted ha sido, 1 Corintios 6 o 2 Corintios 6, tiene que averiguar. Dice usted ha sido comprado a un precio, el sangre de Jesús. Entonces no pertenecemos a nosotros. Okay, así que no podemos renunciar. Nosotros pertenecemos a Jesús, no podemos renunciar a nuestra vida eterna. Eso también pertenece a Jesús, ha sido comprado por el sangre en la cruz. ¿Okay? Si el diablo puede ponerle miedo que podemos perder la vida eterna, entonces ha ganado, porque no puede dictarnos, mandarnos, manobrar, manipularnos como él quiere. Por eso que muchos creyentes no van a evangelizar, porque no tienen nada que evangelizar. No puede predicar la buena noticia porque no tiene buenas noticias. ¿Qué noticia es? Quiero recibir a Salvador y la vida eterna, pero mañana puede perderlo. ¿Qué mensaje es esto? Esto no es evangelio. Eso, uno que cree que puede perder la vida eterna, no tiene nada que evangelizar. No es una buena noticia. Hemos vuelto de nuevo al Viejo Testamento, al Viejo Pacto, que depende de nuestra fidelidad, de nuestros sacrificios, etc. Y creer que va a venir el Mesías. El Mesías ha llegado, ha pagado el sacrificio eterno, una vez para siempre en la cruz. Ahora no podemos creer a todas esas doctrinas que... Entonces Jesús ha llegado aquí para nada. Si nuestra salvación va a depender de nuestra fidelidad a mantener los mandamientos, entonces era bastante a Moisés y los mandamientos. Pero como que ninguno puede ser salvado por los mandamientos, entonces por eso Jesús ha tenido que morir en la cruz. Si Jesús no nos salva una vez para siempre, la cruz no sirve de nada. Eran bastante los mandamientos, ¿entiende? Por eso te he dado todas esas escrituras. Entonces estaba diciendo a este hombre que tenía terrorizado, tenía miedo, terror de la muerte, que había sido evangelizado por cristiano, que le decía: Jesús te salva de un ladro, pero te rechaza de un otro. El primer pecado que hace es tú estar al infierno, al lago de fuego. Este hombre terrorizado de la muerte. Entonces un día encontró un misionero y le preguntó, todo asustado: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? El misionero dijo: es demasiado tarde. Dice: ¿cómo? No hay nada que tú puedas hacer, tú eres demasiado tarde ahora. ¿Cómo? Seguro hay algo que puede hacer, todavía no ha muerto. Dice: no lo siento. No puede hacer nada para ser salvado. ¿Y cómo es? Digo: es porque todo lo que se podía hacer ha sido hecho en la cruz 2000 años atrás. Tú estás 2000 años más tarde, demasiado tarde. Y de toda manera no hay nada que no hubiera sido nada que tú podías hacer. Que solo Jesús podía cumplir las obras para salvarte, y todo lo que se necesitaba era necesario hacerlo. Lo ha hecho en la cruz, en el Calvario, cuando ha dado su sangre para ti. ¿Entiendes? No tiene que hacer nada para la salvación. Y lo mismo es para la sanación. ¿Entiendes? La sanación lo mismo. Por su herida hemos sido sanados. Porque la palabra salvación y la palabra sanación en la Biblia es el griego sozo. Una palabra que, si tú ves el diccionario bíblico, tiene dos sentidos. Uno, salvación, el otro, sanación. Prácticamente, cuando dice una cosa, significa los dos. Así que muchas Biblias traducen de manera diferente. A veces de salvación, a veces sanación. Porque es la misma palabra. Jesús ha muerto en la cruz para salvarnos y sanarnos. Pero mientras con la salvación es una cosa espiritual que no se ve,
excepto por los frutos. Pero la sanación se ve. Entonces el diablo puede venir a mentirte en tu mente, decirte que tiene que hacer obra, decirte que tú no tienes la fe, decirte que tú no merezcas la sanación, decirte que tiene que ayunar, tiene que orar, ayunar muchos días, tiene que ser un hombre casi perfecto, no puede ser pecado. Son todas mentiras. Te voy a demostrar en esto, vamos a demostrar en este estudio, este mensaje, que la sanación es completamente gratis como la salvación. Pero nada no tengo que hacer para recibir la sanación. Bueno, tiene que pedirla. Ok, tiene que pedir. Mateo 7:7, pedid y os dará, como el Espíritu Santo. Lucas 11, versículos 9, 10 y 13, ¿qué dice? Dice, pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Toca y la puerta se abre. Se pide el Espíritu Santo, el Señor te da el Espíritu Santo. Se pide la sanación, el Señor te da la sanación. Tienes solo que creer, solamente. Creer y no duda. Porque Santiago capítulo 1 dice, lo que duda como la ola del mar, que movida para aquí, para allá, en confusión, ese hombre no cree, ese hombre que va a recibir algo del Señor. Porque uno que duda va a recibir nada. Porque la duda es como decir, Señor, tu palabra es falsa. Sí, es normal que dudamos a veces, porque el diablo todos los días viene a mí y me hace dudar. Pero no es normal que yo creo eso. Tengo que creer eso. Si tú vas a un ateo, él no va a tener duda normalmente que Dios existe. Tú vas a un satanista, él no tiene duda, él odia a Dios. Tú vas a un comunista, no tiene duda, el comunismo es la verdad. Nosotros somos cristianos. ¿Por qué tenemos que tener duda en Jesucristo? ¿Somos menos del pueblo del diablo? No es posible. Entonces, sí, puedes dudar un poquito, pero el momento que te ponga en tu rodilla, el momento que tú ora, es necesario, puede aún ayunar. Okay, pero no hace del ayuno como los fariseos 2 veces a la semana, una tradición, un ritualismo muerto. Tiene que ayunar cuando hay algo de importante. No puede hacerlo una costumbre. Porque si no, tú vas a ayunar cuando no lo necesitas. ¿Entiendes? Entonces se vuelve una tradición muerta. Entonces, para recibir la sanación no tengo que hacer nada, porque pagada de Jesucristo en la cruz, por sus heridas soy sanada. Solamente tengo que pedirlo y creer. Amén. Gracias a Dios. Una otra pregunta, Joseph. Muchos creyentes creen que Dios usa las enfermedades para enseñar las lecciones. Entonces, ¿es Dios que envía las enfermedades? Dios nunca envía enfermedades. Es siempre el diablo o nuestros pecados. Porque tú, por ejemplo, puedes leer Hebreos capítulo 1. Si leemos Hebreo 1, versículo 3, habla de esto. ¿Lo tienes ahí? Sí. El cual, versículo 2 habla del Hijo de Jesús. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, dice aquí que Jesús sustenta todo el universo con su palabra. Entonces Él no puede cambiar una palabra. Por eso que Adán y Eva tuvieron que morir en el espíritu. Dios no puede cambiar una vírgula. Porque todo el universo está basado en la integridad, la fidelidad, la infalibilidad de la palabra de Dios. Él no puede cambiar una palabra. Okay, si dice Adán y Eva tienen que morir, tuvieron que morir. Y si la única alternativa era que Jesús moría por ellos. Y dirá si Dios lo ha hecho. Y dice que Jesús también es la imagen misma de su sustancia en castellano. Jesús es la imagen perfecta de Dios, no la carne de María Jesús de Nazaret, no la carne que ha muerto en la cruz, no. Cristo, el Espíritu Santo de Cristo, que es la unción. La palabra Cristo significa unción, ungido, Cristo. Y la unción del Espíritu Santo que recibido en el Jordán cuando Juan Bautista. Entonces,
ese espíritu es exactamente el mismo Espíritu Santo que tiene Dios. Okay, no estamos hablando de Jesús hombre, estamos hablando de Jesús espíritu. Los milagros que hacía, la palabra que dije, las obras que ha hecho, lo que ha padecido, sufrido, muerto, resucitado. Toda la vida que Jesús, todas las obras que Él ha hecho, son la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces, Jesús nunca, la pregunta es, ¿Dios envía la enfermedad? Bueno, si Dios envía la enfermedad, entonces Jesús, que es la misma imagen de Dios, tenía que haber también enviado enfermedad. Ok, tú estás pecador, toma un cáncer. Tú has hecho un pecado, una tuberculosis. Tú hiciste un otro pecado, una maldición. ¿Entiendes? Gracias a Dios que no es así. Y que hoy, lamentablemente, muchos cristianos dan la culpa a Dios de lo que el diablo está haciendo. ¿Ok? Atención, no te erra. Entonces, Jesús nunca ha enviado una enfermedad. Jesús no envía enfermedad. Y significa que Dios tampoco envía enfermedades. Pero, claro, hay situaciones como Jezebel en el Apocalipsis, que ha sido Apocalipsis capítulo 2, recibido una enfermedad de Jesús. Pero esa es una excepción para salvarla del infierno. Okay. Eso no es un pecado que Jesús, no es una enfermedad que Jesús ha enviado así. Jesús era el pecado de ella, solo nuestro pecado. Dios permite que uno reciba una enfermedad a la misma manera que permite que el diablo viaja por el mundo haciendo mal. ¿Por qué? Porque el diablo es en este mundo lo que está haciendo. Antes el diablo está rebelado por su pecado, pero ahora es distinto. Lo que el diablo está haciendo en el mundo, esto lo está haciendo por el poder y la autoridad que los hombres dan al diablo. Cada pecado que la humanidad hace es un poder que va al diablo. Okay. Y el diablo usa esta autoridad legal, bíblicamente legal, para decir a Dios, esta autoridad es mía legalmente. Los hombres me la dan a través de sus pecados. Y tú, Dios, tienes que dejarme hacerlo, porque yo obro legalmente. Es por eso que Dios tiene que dejarlo. Pero es bueno que lo deje, porque así demuestra dónde los pecados van a llegar. A más pecado, más guerra, más destrucciones y al infierno. Y a través de los pecados que Dios permite en este mundo, como dijo Pablo, es una lección, un enseñamiento por nosotros, por los ángeles, por el cielo y también por los demonios que ven que el pecado no va a llegar en ningún lugar. Pecado solo crea más pecados, ¿entiendes? Entonces, la enfermedad es siempre por los pecados de los hombres. O viene directamente del diablo, o bien por los pecados. ¿Dios lo permite? Sí, Dios lo permite. Pero Dios permite, como yo permito a mi hijo, que yo tengo un niño de 2 años y medio, corre y cae y se hace mal. Bueno, yo lo permito, pero no es mi culpa. Él tiene que caer para aprender. Así es. Así Dios permite los pecados porque son generados de nosotros. Es la sola manera que podemos elegir Cristo, el Salvador, la vida eterna, y rechazar ser vacunado contra el diablo, el pecado, e evitar el infierno. ¿Entiendes? Bueno, una otra escritura, Hechos 10:38. Interesante. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que no dice oprimido por Dios, okay? Dice oprimido por el diablo. Okay? No es Dios que oprime, no es Dios que maldice. Las maldiciones son del diablo, no de Dios. O del diablo o de nosotros mismos, porque con nuestra desobediencia a la palabra, nosotros nos tomamos maldición arriba de nosotros. Somos nosotros que nos maldecimos nosotros mismos. El momento en que nosotros tomamos lo que el diablo ofrece, la cosa buena que él ofrece, la cosa hermosa que el diablo ofrece, el sexo fácil, el adulterio fácil, el dinero fácil, etcétera, etcétera. En ese momento, sí,
vamos a gozarnos de esta cosa en esta vida, pero nos ponemos arriba de nosotros maldiciones eternas y también maldiciones aquí. Porque en el momento que tú entras en el pecado, en adulterio, tú pierdes tu matrimonio. En el momento que tú te consigues mucho dinero con mentiras y todo, etcétera, sí, claro, tú vas a tener una villa con piscina y todo, pero tu vida aquí se vuelve diabólica, se vuelve de pecado, se vuelve infeliz. Tu dinero va a ser tu prisión. Tú caminas en la calle, ves gente que tiene casa riquísima, pero cerrada con hierro, guardia afuera. Esa gente tiene miedo de salir a la calle. Su dinero se vuelve una prisión, ¿entiendes? Amén. Una otra pregunta. Hay unas personas, unos creyentes que dicen que la sanación es solamente por 2000 años atrás, no por hoy. ¿Qué dices de esto? No es así, es por hoy. Yo sé que hay mucha iglesia que predica contra la sanación, le dicen que son del diablo, pero es un pecado muy grande de decir esto. Es lo mismo cuando los fariseos acusaban a Jesús que echaba demonios por el poder de Satanás. Jesús dijo que este pecado nunca debe ser perdonado, porque es muy malo para una iglesia decir que las sanaciones son del diablo. Es como decir que el Espíritu Santo, Jesús se puso muy furioso en Mateo capítulo 12, dice cuidado porque está en peligro de infierno cuando dice esto. Entonces, cristianos que predican dicen que las sanaciones son hechas con el poder de Satanás, cuidado porque el Señor no le va a gustar eso. La Biblia dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es lo mismo, ayer, hoy y por siempre. Y Jesús dijo en Marcos 16, capítulo 16, estos son los señales que van a seguir. ¿Puede leerlo, por favor, en castellano perfecto? Marcos 16. Sí. Puede empezar 16. Marcos 16, versículo 16. El que creere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberon cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos aquí que el Señor pone como unas condiciones. Dice, los que creen van a hacer milagros, van a poner las manos al enfermo, eso se van a sanar. La verdad es el contrario. No es que Jesús hoy no hace milagros. Es que estos hermanos que predican contra los milagros, muchos de ellos puede ser que no son salvados, que no conocen verdaderamente al Señor. Muchos de ellos, ¿entiendes? Ellos tienen que estar cuidados porque si no tienen señales que las acompañan, ¿okay? Entiendo que se han sido entrenados, programados mentalmente de una religión errada que no cree los milagros, ellos pueden ser todavía salvados, ningún problema. Pero esto no es garantizado. Puede también ser que no creen. Porque Jesús dijo, claro, estos señales van a acompañar. Estas señales van a... Seguirán. Estos señales seguirán lo que han creído. Repite eso, estos señales. 17, ¿no? 17, sí. Y estas señales seguirán a los que creen. Okay. Esos señales seguirán a los que creen. Entonces, si tú no tienes esos señales, tú tienes que controlar si tu creencia es una creencia de religión cristiana o de Cristo. Porque la religión cristiana no te salva. Así como el agua del bautismo no te salva. El Espíritu Santo del bautismo te va a salvar. Dice, los que creerán y son bautizados serán salvados. Está hablando del bautismo del Espíritu, porque el agua no te salva. Es solo un testimonio de arrepentimiento, ¿ok? El Espíritu Santo que te salva. Ok, entonces, asegúrense que tu fe en Jesús es verdadera. ¿Cómo se sabe? Santiago capítulo 1 dice muy claro. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo con mi obra te mostraré mi fe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú crees en Jesús, pero no tienes obra de Jesús,
no da la salvación de Jesús a nadie, no da el evangelio de Jesús a nadie, no evangeliza lo perdido, está evangelizando solo lo que ya creen, etc. Eso no son obras, porque Jesús no dijo va a predicar el evangelio a lo que ya creen, va a alcanzar las ovejas perdidas en Mateo capítulo 10, va a alcanzar los perdidos. Jesús nunca tuvo una sinagoga, un lugar de predicar cada sábado, cambiaba siempre, lo echaban afuera muchas veces. Entonces el evangelio tiene que ser predicado primariamente 99% a los perdidos. El evangelio predicado a uno que ya lo tienes no es el mandamiento de Jesús. Va a los perdidos, hace discípulos, convierte, ¿entiende? Entonces la sanación es también por hoy, no solamente por 2000 años atrás. No, la demostración es que hay muchísimas cristianas en todo el mundo que hacen milagros, levantan los muertos. Nosotros también, nuestra misión aquí, vemos gente sanada cada vez. Cada vez que la gente viene a nosotros por sanaciones, siempre hay alguien que se sana. En cualquier iglesia donde vienen a predicar, cada vez vemos gente, cuando impongamos las manos, se sanan. Siempre lo vemos. Y eso no somos solo nosotros, que hay otros también. Esos son señales que acompañan a los que han creído. Amén. 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 Otra pregunta. Entonces tú dices que Dios no envía las enfermedades, es el diablo y unas veces nuestros pecados, y Dios permite las enfermedades. Sí, permite para salvarte del infierno, una situación seria, como tiene que, el último, pero lo permite por tu pecado, no es Dios que la envía, es tu pecado que la trae. Y también hablaste como Jesús estuvo aquí en la tierra y nunca envió enfermedades, ¿no? Nunca. Entonces, porque Él es la misma imagen de Dios, Dios no envía enfermedades. Pero una pregunta que yo sé que muchos hermanos piensan en esto. Ok, Dios no envía las enfermedades, pero en profundidad de mi corazón puedo pensar, sí, pero esta enfermedad es buena para mí, para enseñarme lecciones, ¿no? ¿Está siempre la voluntad de Dios de sanar? Siempre la voluntad de Dios de sanar, porque Dios es amor, esta es la esencia de Dios, la personalidad de Dios es amor, nunca maldición, enfermedad. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? No es Dios, son nuestros pecados que lo crean. No es Dios que ha hecho caer a Adán y Eva y Jesús en la cruz crucificado. Son nuestros pecados. Dios tiene nada que hacer. Absolutamente. Yo cuando doy un castigo a mis hijos, le digo, tú hoy no vas a ver una película porque está castigado, tú has desobedecido. Hoy ninguna película. Tenemos solo película cristiana, gracias a Dios. No tenemos televisión. La televisión es una maldición. Entonces, no soy yo. Él no ha perdido la película cristiana porque yo. Es porque es su pecado. Él ha desobedecido. No se ha lavado, no ha limpiado su cuarto, no sé. Es su culpa. Entonces, yo le doy este castigo para ayudarlo que él se hace obediente. Dios permite a veces cosas erradas, esto, lo otro, para enseñarnos cosas, pero no envía la enfermedad, es nuestro pecado que la llevan a nosotros. Si tú ves en 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿quiere leer? Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, entonces, aquí vemos que la manera que Dios ha creado para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en la justicia, es la escritura. No dice toda la enfermedad es inspirada por Dios para enseñar, redarguir, etc. No dice todos los cáncer, todas las leucemias, todas las parálisis acutas,
todas las dolor de cabeza, no dice así. Entonces, esta doctrina es errada. ¿Por qué? Porque en ninguna parte en la Biblia dice que Dios usa la enfermedad para enseñarnos. Dios permite la enfermedad, claro, así como permite el diablo, pero no es el que la envía. Dios no ha creado el diablo, ¿tú sabes? Contrariamente a la muchas opiniones, Dios no ha creado el diablo, Dios no ha creado el mal, ¿ok? Dios no ha creado la oscuridad. La oscuridad, Dios, en ningún lugar la Biblia dice Dios creó la oscuridad. No, Dios creó la luz. Y cuando no hay la luz, hay oscuridad. Dios no crea la oscuridad. Simplemente cuando la gente rechaza la luz de Dios, se queda en la oscuridad. Pero no es una creación de Dios. Dios no crea la guerra. Es la gente que rechaza la paz. Dios no crea el odio. Es la gente que rechaza el amor. Dios no crea la damnación, el infierno, la perdición eterna. Es la gente que rechaza la salvación. Dios no crea la perdición. Es la gente que rechaza al Salvador. Dios no ha creado el mal del diablo. Es el diablo que se ha rebelado contra Dios. ¿Entiende cómo es? Es como un hombre que está casado, una mujer que son casados feliz. Uno hace, se pone en adulterio y quiere divorciar. Entonces divorcian. Pero es la víctima que ha sido divorciada. Él no ha creado el divorcio. Él no quiso el divorcio. Él técnicamente no ha divorciado. Ha sido rechazado. El otro o la otra que ha cometido adulterio quiso divorciarse, pero la víctima dice, yo no quisiera divorciarme, yo no quisiera separar a los niños. He estado mi esposo o mi esposa que ha cometido, que todo el día lavarse el cerebro con la televisión, de telenovela, iba anoche a dormir soñándose el adulterio de la televisión, un día lo ha cometido. Todo el día, de cuando en cuando, mirando pornografía en internet, un día he decidido de probarla y he cascado en el juego de los burros. No es Dios que hace el mal. Dios es una víctima del mal. Dios ha sido victimizado por el mal. ¿Ok? Dios ha sido crucificado por el mal. No es Él que le ha hecho el mal. ¿Ok? Lo que Dios ha creado es el amor, la medicina, la luz, no la tiniebla, la enfermedad, el odio. ¿Entiende? Bueno, eso es el plan de Dios. Entonces, estos cristianos que predican que Dios envía enfermedad, yo te amo muchísimo, aquí toma un cáncer, porque eso te va a enseñar algo. Es un niñito y 6 meses, lo amo así mucho, y toma una parálisis, así que eso te va a enseñar eso. Aquí está una chica que pasa por el parque esta noche. Aquí voy a enviar a 10 poseídos que la van a violar. Así que ella va a aprender muchísimo. Aquí está unas naciones que tienen que aprender una lección. Inventamos la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto van a aprender? Eso es ridículo. Pensar que Dios hace el mal. Dios hace el bien, la paz, el amor, la salvación, la cruz, el calvario, el sangre derramado, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección. Es la creación de Dios. ¿Entiendes? Mira, te doy una otra escritura, Marcos 5. Ok. Sí, la tengo. Marcos 5, el versículo 25. Quiero empezar. Aquí hay otra demostración muy importante que Dios no tiene nada que hacer con el mal. Y esta escritura te va a demostrar también que Él ni siquiera decide, ¿ok?, quién va a ser sanado. Dios no es todopoderoso en el trono que dice, a esto lo sano porque yo he decidido, a esto no lo sano porque yo no he decidido. Hay doctrinas cristianas, ¿ok?, que dice que Dios ha destinado todo, predestinado todo, ha creado unos por el infierno. No es así. Dios no ha creado nada, ni siquiera ha creado el diablo por el infierno. Dios ha creado Lucifer, un ángel perfecto, hasta que un día que quiso hacerse Dios, llevar su infierno en el reino del cielo, y Dios dijo, no, tú tienes que arrepentirte, cambiar. Él no quiso arrepentirse, entonces se ha rebelado, entonces él ha elegido ir al infierno, el diablo. Pero Dios ha creado aún el diablo perfecto. Dios no hace nada que no es, que es menos que perfecto, menos que 100% amor. Marcos 5, ¿quieres leer? Sí. Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te apretía y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, aquí es otra demostración muy, muy poderosa. No sé si los amados hermanos que están escuchando ya la han localizado, entendida, descubierta. Es que Jesús no sabía quién le había tocado. Y esta mujer todavía se ha sanado. ¿Qué significa esto? Que no es Dios que decide quién se va a sanar, es tu fe. Dios no está sentado en el trono decidiendo tú te vas a sanar, tú te vas a enfermar. Tú vas al paraíso, tú vas al infierno. Tú vas a ser bendecido, tú vas a ser maldecido. ¿Por qué? Porque yo he decidido, yo soy Dios. No es así. La imagen de Dios es Jesús en la cruz que quiere salvar todo. La otra imagen que alguno quiere dar a Dios, que Él decide quién va a ser enfermado, maldecido, bendecido, sanado, la imagen no es la imagen de Dios. Aquí tenemos dos personalidades. Al lado Dios, que solo quiere sanar, salvar. Del otro lado el diablo, que solo quiere enfermar, maldecir y perder. Y algunos cristianos son un poco confundidos. Que Dios es Dios que decide la enfermedad. Un niñito de 6 meses ha muerto. Dios necesitaba un ángel. Disculpa, Dios tiene miliardos de ángeles en el cielo. No va a necesitar un niñito de 6 meses que va a quebrantar el corazón de sus parientes. Hemos orado por teléfono a un niño de unos meses que tiene cáncer. Y los parientes de la familia eran confundidos. No sabemos que Dios va a usar por su gloria. Dios no va a usar por su gloria uno que tiene un niñito de unos meses que tiene un cáncer. Dios va a usar por su gloria que el niñito va a sanarse. Entonces hemos telefonado en la ciudad 800 kilómetros de aquí, hemos telefonado y por teléfono hemos orado. Y dijeron que ahora el niñito está muy bien, se está mejorando, está ganando el cáncer está muriendo, porque yo creo en la sanación. Si tú no estás seguro al 100% que Dios te quiere, Dios, Jesús, Espíritu Santo te quieren sanado, entonces ¿cómo puede orar? De hecho, esta familia que hemos ido a visitar para estudiar la Biblia, nos pidieron oración. Pero después conversábamos un poco, pero hemos hablado, pensado, nuestro líder espiritual dije que, nuestra iglesia dije que, era por la gloria de Dios. Entonces digo, disculpa, entonces, ¿por qué están orando? ¿Ustedes están orando por el sanamiento? Pues sí, están orando entonces contra Dios. Si Dios ha enviado este cáncer al niñito de que tiene unos meses, y usted ora por su sanación, entonces está orando contra Dios. Entonces, decídanse en su cabeza si Dios ha enviado el cáncer o Dios quiere enviar la sanación. Uno o el otro no puede servir dos dueños. Entonces se han convencido, se han orado. Entonces digo, bueno, telefonámosles ahora a esta familia que estaba en la ciudad muy lejos. Hemos orado por teléfono, rechazado el diablo, mandado la enfermedad en el nombre de Jesucristo, cualquier maldición, cáncer, que se muera, y que el niño viva, y que sea bendecido. Y últimamente hemos telefonado, dijeron que está mejorando el niño.
¿Ah? Mucho está mejorando. Sí, van a ir a un hospital por un control porque Sí, está mucho mejor. Sí, nosotros hemos visto muchísimos casos de gente con cáncer sanarse instantáneamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios instantáneo. Tienes solo que creer, tienes solo que poner tus manos, ungirlo con aceite en el nombre de Jesucristo, y la oración de la fe lo va a sanar. Si ha cometido pecado, va a ser perdonado, como dice Santiago capítulo 5. ¿Quiere que lo leo? Sí, ¿por qué no? Y también empieza del 14. Santiago capítulo 5 puede empezar versículo 14. Santiago 5. ¿Tienes ahí? Sí. La 14. Gracias. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y al Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. ¿Es necesariamente siempre... ¿Tiene que ser ungido? ¿Tiene que ser ungido siempre? No, no es necesario. Yo he controlado en el Evangelio, unas veces los discípulos ungían los enfermos con aceite, muchas veces no. No es una indispensabilidad. El aceite es un símbolo, así como cuando una cosa representa el Espíritu Santo, ¿entiendes? Pero no es indispensable. Eso, una vez he orado en un hospital que había un grupo de 24 y había una enfermera que se había ofendido. Esta enfermera tenía 3 enfermedades ella misma. Entonces yo le he ungido a todos. De 24 hemos ungido a 22 porque 2 no quisieron. Una era una religión que no quería sanación y el otro era durmiendo. Y 22 aceptaron el aceite. Pero le digo, pero ese aceite no le va a sanar. Esto es un símbolo que representa el Espíritu Santo. Entonces la enfermera se puso en cólera. Digo, entonces estamos perdiendo tiempo aquí. Que la enfermera siempre pone la fe en pomadas, medicinas, píldoras, porque tengo que tomar ese aceite, eso no me sana. Le digo, ese aceite no es mágico, es Jesús que te sana. Y pusimos un poquito a discutir. Entonces al final de la historia, yo he evangelizado mucho en un hospital. Y de esos 22, todos 22 se sanaron. Sí, 2 porque uno era dormida y el otro no quiso recibir el aceite. Pero los otros 22 cristianos así de todos se sanaron. la enfermera. También, ella estuvo. La enfermera se sanó también. Sí. Que furioso como era, se calmó un poquito. Amén. ¿Otras preguntas? Joseph, ¿quién puede practicar la sanación? ¿Solamente aquellos que han recibido dones especiales de Dios pueden practicar la sanación? ¿O cualquier persona? Yo no sé si tengo un don especial. Yo sé solo que impongo las manos al enfermo, se sanan. Ok, no todos. No todos. Me gustaría tocar todo, pero no es así. La mayoría se sana, pero no todos. Hay condiciones. Tiene que creer, tiene que poner su corazón. Y es voluntad de Dios que todos se sanan, pero ¿quién puede practicar la sanación? Todo puede practicar la sanación. Repito, yo no sé si tengo un don especial, solo sé que se sanan, pero creo que todos pueden practicar la sanación. ¿Versículos para mostrar esto o es solamente tu opinión? No, es mi experiencia. ¿Ok? ¿Quieres abrir la Biblia? Mateo 10, por ejemplo. Leemos la palabra porque lo que digo yo conta 0. Pero lo que digo yo, que es claramente, y digo claramente, no digo misteriosamente con una escritura entorcida, como se dice. Claramente basada en la palabra, sí. Okay. Entonces Mateo 10, 1 que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sí, pero eso dice los 12 discípulos solamente. Sí. Claro, también Lucas 9:2. Ok. Pero no te olvides de mi pregunta. Sí, no más.
Porque dice 12 discípulos. Yo no soy los 12, uno de los 12. Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Okay, Marco 16. Sí, es claro que aquí está hablando de los 12 discípulos, entonces seguro vas a ver unos que van a tallar el pelo teológico en 4. Es decir, está hablando solo con 12 discípulos. Entonces, solamente los 12 se salvaron, solamente los 12 van al cielo, no es así. Dice ahí, Marco 16, creo 17. Ah, sí, lo hemos leído antes. Hemos leído antes. Uh-huh. Y estas señales seguirán a los que creen. Impondrán las manos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Entiende? La condición es lo que creen, no es los 12 discípulos. Okay. Muchas veces las falsas doctrinas son siempre basadas en escrituras, siempre. Pero metaescrituras. Siempre le falta un pie para aquí, una mano para allá, una cabeza para aquí. Y que las falsas doctrinas, si tú notas, tienes que solo seguir leyendo la Biblia con esa falsa doctrina en tu mente y vas a encontrar pronto la respuesta. No es verdad, no es solo por los 12. Lo que han creído. También Lucas 10, 17. Adelante. Lucas 10. Estamos hablando aquí del poder que Jesús nos da a todo lo que han creído. Claro que está hablando de discípulos, porque tú no estabas allá, que tú no habías nacido, ¿cómo tú podías estar allá? Pero Jesús ha enviado a los discípulos para multiplicarse. ¿Entiendes? Lucas 10, 17 adelante. Volvieron los 70 con gozo, diciendo... No son 12, ¿Cómo? Son más de 12. Sí. Ya se multiplicaron. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Entiendes? Dios nos da poder sobre todo el poder del diablo. Serpientes, escorpiones, demonios. Que nada nos va a dañar. A lo que han creído, lo que han aceptado a Jesucristo, como dice en Hechos 1:8, usted va a recibir poder cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Entonces, si tú recibes el Espíritu Santo, tienes el mismo Espíritu Santo que tenía Jesucristo. Solo no eres Dios, no eres lo mismo. Pero el Espíritu Santo es lo mismo. Y tiene el mismo Espíritu Santo que tenían los 12 discípulos. Lo mismo, no es que tenemos Espíritu Santo diferente. No tenemos Espíritu Santo de segunda categoría. Es el mismo Espíritu Santo. Es la nuestra cabeza cuadrada que tiene que ponerse a nivel de la Biblia. El nuestro cerebro que ha sido lavado por ateísmo, falsa religión, cristianismo pasivos, religión en dormidas, etcétera, etcétera. Tenemos que lavar la cabeza, como dice, renovar la mente, ¿entiendes? Me da Romano 12:2, por favor. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ¿dónde estás aquí? Transformación de vuestro entendimiento. No conforméis, es decir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Entiendes? Tenemos que renovar nuestro entendimiento. En la Biblia en inglés dice nuestra mente, la cabeza. Renovar, ¿entiendes? Y eso, si nosotros no renovamos la mente, no vamos a poder hacer milagros, no vamos a poder hacer sanaciones, no vamos a predicar el Evangelio porque caminamos con la cabeza vieja. La cabeza se renueva con la palabra de Dios, memorización. Por esto que yo todavía memorizo escrituras. Y una de las más importante, hermano, no te olvides lo que estoy diciendo ahora, es meditar en la palabra de Dios.
La meditación, así que nosotros podemos orar sin cesar. Lucas 18:1 Jesús dijo, tenemos que orar sin cesar. ¿Cómo es posible? Tengo que manejar el coche, cocinar, tú puedes manejar el coche y meditar en la palabra. No meditar en la cara de Jesús con los ojos azules de un actor de Hollywood. En la palabra. No, entiendo, no la imagen de una fotografía, un dibujo. Tiene que meditar en la palabra. Señor, dame la palabra. Entonces yo te voy a dar un capítulo. Mientras conduce el coche, mientras cocina, está meditando todo un capítulo. Si tú estás inteligente, te va a poner una grabadora que con una cinta que escucha el evangelio mientras cocina, mientras maneja el coche. Así que si no hace eso, usualmente el diablo viene y te habla a tu cabeza. Usualmente él recibe pensamientos negativos que va a meditar en la cosa negativa y te va a portar de una manera negativa. Entonces, en vez que dar sanaciones, tú vas a dar maldiciones. Palabra fea, espíritu feo que viene de tu mente que no está lavada. Entonces, si nosotros tenemos una mente programada por el mundo, por nuestro padre, tal vez son ateos o tal vez son cristianos pasivos. Esperamos que son cristianos verdaderos. Mi padre era ateo, hasta que un día oró conmigo para recibir Jesús. Un ateo comunista marxista. Leía solo un evangelio de Marx, Karl Marx. Pero un día, gracias a Dios, recibió a Jesús. Entonces, él me entrenó al ateísmo. Un hombre bueno, mi padre, pero ateo. Antes. Mi madre la misma. Y también Dios me bendició. Pude orar con ellos también, y mis hermanos y todo. Entonces, entiende, tiene que renovar tu mente. Si no renova tu mente, tú no vas a poder hacer milagro en el nombre de Jesús, no vas a poder sanamiento en el nombre de Jesús, no vas a poder sanar cáncer, no vas a hacer nada. Tú vas a vivir tu vida en el bolsillo del diablo, con miedos, con tribulaciones, con problemas, con maldiciones, con enfermedad que no te puede sanar porque no cree. Aunque tú estás salvado en tu alma, pero si tu mente no está renovada, entonces tu mente no renovada, tu mente sucia, corrompida, que medita en la pornografía, que medita en el dinero, que medita en el egoísmo, él va a tomar control en todo tu cuerpo, y tu mente va a mandar a tu espíritu salvado, nacido de nuevo, va a ser impresionado abajo de la basura de nuestra mente. Pero si nosotros renovamos la mente, entonces la mente renovada que camina por los parámetros, por el camino de la palabra de Dios, entonces se va a poner en línea con el espíritu nacido de nuevo. Entonces tú vas a ser un hombre nuevo que va a creer en la palabra que ha memorizado, meditado, leído, pensado y meditado, y la va a poner en práctica. Entonces cuando hay un enfermo te va a poner las manos, y cuando el diablo te dice no ponga las manos porque no se va a sanar, tú dices, diablo, te rechazo en el nombre de Jesucristo, vete de aquí, no me importa si no se sana, yo creo, y tarde o temprano alguno se va a sanar. Así ha pasado a mí. Amén. Otra pregunta. Yo he escuchado que muchos de aquellos que han recibido la sanación milagrosa se vuelven de nuevo enfermos. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, se vuelven enfermos porque no limpian su casa. Se ponen enfermos porque no se preparan a luchar contra el diablo. Se ponen enfermos porque no crecen. Okay, se ponen enfermos porque no se llenan de Cristo. Sí, como dice, se vuelven a enfermar porque, como dice, me puede abrir la Biblia por Mateo 12. Okay, ahí hay una escritura que ilustra bien esto. Okay, yo he escuchado de gente que tenía don de sanación milagrosa, uno de los más grande, por ejemplo, Kathryn Kuhlman, y dijeron que el 80% de la gente que había sanado milagrosamente a Kathryn Kuhlman se volvía enferma de nuevo. 80%. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque cuando tú te sanas de una enfermedad, o sana a un otro de una enfermedad, tú sanaste a la persona, pero no es que el diablo no es libre nunca más. El diablo va a volver todos los días, todo el momento, llevando nueva enfermedad. Lee Mateo 12, 43 hasta 45.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, lo halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.